No, profe, no pueden conectarnos. Sergio, ¿vos estuviste? Sí, tuve, profe. Ángela. Bueno. Darío, ¿vos venís de escuela técnica? Sí, profe, vengo de escuela técnica. O sea que tenés idea de lo que es un corte. Sí. Sergio. Sí, yo también, profe. Además, corté un carburador y lo dibujé. Bien. Ángela. Vos estuviste en la escuela técnica, o sea que sabés lo que es un corte. Bueno, la cuestión es la siguiente. En esta lámina número 13 que tocaría hoy, toda la información de la que vamos a hablar hoy está en la clase número, si no me equivoco, número 15, con fecha 2 de septiembre. Entonces, en la clase 15, ustedes tienen un archivito corto con un apunte de cortes, un PowerPoint que vimos la clase pasada y la información para la lámina de hoy. La lámina de hoy es esta. Pero no se preocupen, esto que está a la izquierda pueden ser croquis a mano alzada. No necesariamente tiene que ser con regla. Esto que está a la derecha, sí, tiene que ser preciso, exacto y con regla. ¿Cómo voy a empezar para dibujar la vista superior del corte? Bueno, como siempre, comienzo dibujando los ejes. Una vez que yo tengo los ejes, puedo dibujar todos los círculos de la vista superior, porque el cruce de los ejes me da el centro de los círculos. Y una vez que yo tengo la vista superior, entonces puedo trazar líneas auxiliares hacia arriba, y estas líneas auxiliares me van a ayudar a delimitar el corte, ¿no? Este croquis puede ser a mano alzada, este también. Es a modo de croquis, no hace falta que tenga medidas exactas ni nada. ¿Qué es lo que tenemos en el primer apunte, que son 3 hojas? Bueno, habla un poco de para qué es un corte, ¿no? Cuando yo tengo vistas o perspectivas, siempre veo la parte de afuera de la pieza, pero no sé cómo es por adentro. Entonces, para saber cómo es por adentro, yo tengo que imaginarme cómo es esa pieza cortada y dibujar la vista de esa pieza cortada. Si yo dibujo solamente la parte cortada, que es lo rayado, se llama sección. Si yo, además de dibujar lo que está cortado, dibujo lo que quedó detrás en vista, por ejemplo, este semicírculo, no está cortado, quedó detrás en vista, este también. Entonces, esta parte recta que no está rayada, que quedó blanco, es la parte que quedó en vista. Y si yo dibujo lo que está cortado más lo que quedó en vista, es lo que se llama corte. Los cortes siempre se indican en la vista superior, o por lo menos en el 99% de las veces. Se indica con línea en trazo largo y trazo corto gruesa, con 2 flechas indicando hacia dónde voy a mirar una vez que corte, y 2 letras. ¿Por qué tengo que indicar para dónde voy a medir? Porque no siempre en una pieza simétrica sí, pero en una pieza compleja no siempre veo lo mismo para un lado que para el otro. Vamos a ver acá, hay ejemplos. Acá, por ejemplo, tengo esta otra pieza. Fíjense con qué poca información yo empiezo a ver cómo es la pieza, ¿no? Está la vista superior,
un corte que pasa por la mitad de la pieza y una perspectiva. No demasiada información, la suficiente para entender cómo es esa pieza y poder acotar y tener todas las medidas. Fíjense en este otro ejemplo de la rueda dentada, menos todavía. Solo con la vista frontal y un corte, yo veo cómo es la pieza. No me hace falta la vista superior, no me hace falta nada más, ni un croquis siquiera. Es más, esta es una de las pocas situaciones en las que en lugar de indicar el corte en la vista superior, lo indico en la vista frontal. Todo lo que está rayado es lo que está cortado. Y después está esta otra situación, cuando yo tengo piezas complejas que son simétricas y quiero dibujar un poco menos todavía, yo puedo dibujar la vista superior y en el lugar de la vista frontal dibujar el eje de simetría y del eje de simetría para un lado dibujar la media vista y del eje de simetría para el otro lado dibujar un corte. Esto es bastante útil. Es más, a veces para entender una pieza compleja yo necesito, me es más útil tener las dos cosas para saber, bueno, esta pestaña que veo de afuera, qué es lo que me está mostrando adentro, o este agujero hasta dónde llega. A veces este tipo de media vista, medio corte, son útiles, más allá de querer trabajar menos. Siempre fíjense que en todas las piezas siempre hay un croquis, porque por más que yo dibuje vistas y cortes, a veces la pieza que tiene que fabricar una persona, esa persona no se da cuenta, entonces a veces con un croquis, por más que sea mano alzada, enseguida se da cuenta cómo es. Y a veces, como vamos a hacer en esta lámina, los croquis pueden ser a mano alzada, porque a veces yo estoy en obra, en el taller, en fábrica, y no siempre voy a tener todos los elementos para dibujar. Entonces a veces con un croquis a mano alzada, enseguida le muestra a una persona qué es lo que tiene que hacer, sin tener ninguna herramienta en especial. Voy a compartir de nuevo, para Darío que no estuvo, el PowerPoint, en donde habla también de qué es un corte. Bueno, el corte está normalizado por la IRAM 4507, hace una diferencia entre cortes y secciones. Esta presentación nos muestra una pieza, nos invita a imaginarnos cómo sería cortar esa pieza por la mitad, eliminar una de las mitades y dibujar la vista de lo que quedó cortado. Esta es la misma pieza, indica el corte en la vista superior. Lo indica con una línea de trazo largo y trazo corto gruesa, dos flechas, y nombra el corte con dos letras en el principio y en el final. Y acá dibuja el corte. Lo que está rayado es lo que está cortado, lo que quedó detrás está en vista. Esta presentación tiene algunos errores de visualización. El contorno de toda la parte rayada, es decir, de todo lo que está cortado, debería estar más grueso y más oscuro. El rayado está simulando las estrías o marcas que deja la herramienta. Y el rayado es siempre a 45 grados. Define a un corte como la vista de una pieza cortada. Acá hay otra pieza. Indica un corte horizontal.
pero también indica un corte transversal o vertical. En una pieza puedo tener varios cortes y depende por dónde yo corto, es lo que veo. Diferencia lo que es un corte de una sección. En una pieza con un eje como este, si yo no dibujara las secciones, no sabría si esto es circular, cuadrado, triangular. Lo mismo con esto. Y acá, no sé, puedo inferir que es un hexágono, o puede que sea una parte plana y una parte curva. Si yo no dibujo las secciones, no lo sé. La sección es como si yo dibujara la rodaja de la pieza cortada. Solo una rodaja. Bueno, como decíamos hoy, el corte se indica con una línea de trazo largo y trazo corto gruesa. Si nos vamos a la norma IRAN 4502, una línea tipo G. 2 flechas y 2 letras. El corte puede ser horizontal, vertical, quebrado. Es usual hacer un corte quebrado. Curvo. Curvo nunca vi cortes, pero es posible. Los cortes, toda la parte cortada está rayada a 45 grados y el contorno de la parte cortada tiene que estar más oscuro, más grueso y oscuro. Yo me doy cuenta que estoy viendo un corte porque está rayado. Hasta ahora hablamos de cortes completos, ¿no? Si yo corto la pieza entera. Pero yo podría tener una pieza compleja en donde a lo mejor necesito ver solamente una parte cortada. Puede hacer un corte parcial. No es lo usual, pero puede ser. Como en este caso. Puede ser un corte longitudinal o un corte transversal. Fíjense en esta pieza tubular, cómo veo diferentes cosas si yo corto en el sentido longitudinal o si la misma pieza la corto en el sentido transversal. Lo que veíamos hoy, un medio corte media vista en piezas complejas. Esto es usual y útil además. Parece difícil, pero cuando yo tengo una pieza como esta, tengo 3 agujeros, quiero ver cómo son esos agujeros por dentro, si su sección es constante, si tienen rosca, la profundidad. Tendría que pasar, si yo dibujara cortes comunes, tendría que hacer 3 cortes. En cambio, si yo hago un corte quebrado, fíjense que en cada quiebre cambia la letra y el final es siempre igual al principio. El corte quebrado de esta pieza, de esta placa, sería así. Y en un solo corte veo, con la vista superior y un corte veo cómo es la pieza. Siempre que hago un corte lo tengo que indicar en la vista superior. Hay muchos hasta profesionales que se olvidan de indicar el corte. Entonces vos ves una lámina y no sabés por dónde pasó el corte. Bueno, cuando yo tengo piezas tipo caños o tubulares, yo puedo indicar la sección dentro de la misma vista frontal. No es lo usual, pero puede ser.
Lo más usual es hacer las secciones desplazadas, continuando el eje de corte, ¿no? Como que continúo el eje de corte, desplazo hacia abajo o hacia arriba y dibujo la sección. Esta es la situación más usual. En algunos casos, y en piezas complejas, a veces necesito ver solamente una parte interior de la pieza. Entonces yo puedo hacer una sección parcial, que es como si le saco un pedazo de la piel a la pieza y veo ese sector por dentro. Bueno, ¿quieren que dibuje, que empecemos a dibujar esta parte o se animan a arrancar solos? Me gustaría que lo muestre como para tener una Bueno. idea. Listo. Bueno, voy a empezar a dibujar, agrando esto para ver bien las medidas. Voy a empezar a dibujar este eje horizontal de la vista superior que está a 50 hacia arriba desde el rótulo. Entonces, 50 milímetros hacia arriba. Voy a dibujar un eje horizontal. Este eje horizontal, si bien tiene que sobresalir de la pieza, pero no tiene que tocar los márgenes. Si yo digo un eje, tiene que ser con línea de trazo largo y trazo corto. Y ahora voy a dibujar los dos ejes verticales. El primero está a 50 del margen derecho y el segundo a 80 del primer eje. Entonces, a 50 del margen derecho. Lo voy a dibujar bien largo para arriba, total me va a servir para el corte también. Que no toque los márgenes, pero como es un eje, tiene que tener línea de trazo largo y trazo corto. Y a 80 milímetros de este eje voy a dibujar el segundo. Y ahora que tengo este cruce de ejes, tengo el centro de todos los círculos. Entonces voy a arrancar dibujando los círculos que están a la derecha. Este semicírculo exterior tiene radio 25. Entonces, pinchando acá en el centro, con un radio de 25, voy a hacer este semicírculo. Del mismo modo, voy a hacer este agujero que está adentro. Tengo que tener precaución porque este agujero tiene 34 de diámetro. Como yo voy a medir desde el centro, el diámetro es de un extremo al otro. Si yo mido desde el centro, va a ser el diámetro dividido 2. Va a ser 17. Entonces voy a medir desde el centro 17. Hago una marca. Y ahora sí pincho en el cruce de los ejes con el compás hasta ese radio que indiqué y dibujo este agujero circular. Voy a continuar con línea recta desde el semicírculo exterior hasta el otro eje. Voy a pinchar ahora con el compás en el otro cruce de ejes. Tomo el radio hasta esas líneas que yo traje desde el otro círculo y dibujo el semicírculo que cierra el perímetro de la pieza. Ahora voy a dibujar estos círculos que sería el cilindro visto de arriba, ¿no? El cilindro visto de arriba
Este es lo que está acá, un poquito más oscuro. Como lo tengo más cerca, está más arriba, el cilindro está más oscuro. Y además, fíjense que tiene una doble línea ahí finita. Eso está indicando que el agujero está roscado. Este círculo cortado en uno de los cuadrantes está indicando que el agujero está roscado. Voy a empezar con el exterior del cilindro. El diámetro exterior del cilindro tiene 38. Si yo mido desde el centro, 38 dividido 2 va a ser, si no me falla la cuenta, 19. Hago una marquita ahí, donde marqué el radio, y ahora pincho en el centro, tomo ese radio y hago la parte exterior del cilindro. La parte interior del cilindro tiene 22. De adentro a adentro. Quiere decir que si yo mido desde el centro, va a ser 11 hacia cada lado. Y ahora me falta este símbolo de la rosca, que es el círculo cortado. Tiene un diámetro de 25,4. Si yo mido desde el centro, 25,4 dividido 2 va a ser 12,7. No me tengo que olvidar que está cortado en uno de los cuadrantes. Y no me tengo que olvidar que como el cilindro está más arriba, lo voy a remarcar un poquito. Para mí el color rojo es más oscuro. Ahí tengo la vista superior. O sea, ¿la rosca va en trazo fino sería o un trazo Sí. medio? Sí, el círculo cortado va en trazo fino. Ok. Medio o fino, sí. Más fino que la vista, digamos. Bueno, van a agregar todas las cotas. Y antes de empezar con el corte, voy a extender un poquito el eje para indicar el corte. Voy a usar este eje que ya lo tengo dibujado acá. Y voy a indicar el corte. Con una flecha. Y una letra. De un lado y del otro. Ustedes además van a agregar las cotas, ¿no? Y ahora sí, yo lo voy a hacer con otro color, ustedes lo van a hacer con líneas auxiliares finas. Voy a trazar líneas auxiliares desde la vista superior hacia arriba. No me pregunten hasta dónde, largas. Después lo que sobra lo borraré. Lo que me sobra y no me sirve lo borraré, si no me molesta las dejo, las líneas auxiliares. Y estas líneas auxiliares me van a alcahuetear. ¿Dónde están los agujeros? ¿Dónde está la parte cortada? Fíjense que acá yo acoté la distancia desde donde termina la vista superior hasta la base del corte. Ahí dice 80, pero denle un poco menos, denle 60. Ahora yo le voy a dar 60, para que no quede tan amontonado ahí arriba.
Entonces, desde donde termina la vista, la vista termina acá, voy a medir 60 para arriba, trazo una línea auxiliar, por lo menos donde empieza hasta donde termina la pieza. Y ahora voy a seguir mirando. Bueno, ¿con qué sigo ahora? La altura, yo dibujé esta línea. De acá, la altura total hasta donde termina la pieza es 48. Mido de acá para arriba 48 y trazo otra línea auxiliar. Entonces, de acá para arriba, que es donde termina la pieza, no me hace falta más línea auxiliar. Acá lo puedo borrar. Esta base tiene 12 de altura, entonces voy a trazar otra paralela a esta primera línea que hice, 12 milímetros más arriba. Y acá ya puedo ir arriesgándome a ir marcando, porque ya una parte del corte es como que ya me quedó dibujada. Fíjense que yo voy repasando con un color más oscuro y es como que esta parte ya la tengo, ya está. Esto forma parte del corte, esta parte también. Voy a dibujar primero, porque fíjense que esta parte viene un poquito más abajo, entonces voy a dibujar esto. Como yo tengo marcado esto, pero no sabía hasta cuándo voy para abajo, mido desde la parte de arriba de la base hacia abajo 19. Entonces yo estoy acá, para abajo voy 19. Y ahí tengo esta otra mitad. Acá también voy 19 para abajo. Y me falta este espesor acá. Este espesor le vamos a dar lo mismo que está de este lado. Entonces vamos a medir cuánto quedó de este lado. 8. Entonces este espesor también va a ser 8. Ahí 8. Y acá ya completo el corte. Lo que yo tengo dibujado hasta ahora en rojo es la sección. Para que esta sección se transforme en un corte, tengo que agregarle todo lo que quedó detrás en vista. ¿Qué es lo que quedó detrás en vista? Los medios cilindros de los agujeros. Cuando yo corto, estoy cortando esto que está rayado. Este medio cilindro que me quedó detrás queda en vista. ¿Dónde estaría ese medio cilindro? Y tendría el medio cilindro del agujero de la base. Uy, para que cambie de color. Pensé que lo había hecho. Este es el medio cilindro de la base, del agujero de la base. Y este es el medio cilindro de arriba, ¿no? Si me quedó muy largo este eje, lo puedo cortar un poquito, ahí. Esta línea auxiliar que me sobra la borro. Bueno, dos cosas me están faltando. Antes de rayar, porque si yo no rayara esto, bien podría ser una vista, ¿no?
Para que sea un corte, la parte cortada tiene que estar rayada. Pero antes de rayar, voy a dibujar esa doble línea que yo tengo acá, en el corte, que está indicando la rosca, ¿no? Este es el hilo de la rosca. Esta doble línea también viene de acá abajo. Si yo llevo esta línea más finita ahí abajo, fíjense que voy a trazar también otra línea auxiliar, la dejé para el final, porque si no a veces entre tantas líneas después me confundo. Entonces esto como esta línea también es más fina, la de la rosca. Y ahora sí, puedo rayar la parte cortada. El rayado tiene que ser a 45 grados. ¿A qué distancia? No hay una distancia fija y exacta. Depende de la escala en la que uno esté trabajando. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que sea siempre la misma distancia. Y este sería el corte, ¿no? Tengo la vista superior, tengo el corte, faltaría agregar todas las medidas tal cual está en el modelo. Bueno, fui muy rápido. No, lo hizo re simple. Profe, o sea que la mitad de la lámina hacemos un croquis a mano alzada de la misma pieza y la otra parte la hacemos como recién lo explicó. Sí, con regla, escuadra y de forma precisa. Ok. ¿Quién más está? A ver, espera. Bueno, ¿te animás a arrancar? Bueno. Bueno, pero por lo menos se entendió qué es lo que tenés que lograr en esta lámina. Bueno, de mi parte no tengo más nada. Si tienen dudas, quieren preguntar algo. No, perfecto, quedó claro. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima.